Quería hacer una pregunta y sobre todo una acotación antes que sigan preguntando. Mi inquietud es, ¿por qué si desde el 25 de octubre al 25 de diciembre, supuestamente cuando se hacen estas solicitudes, la carpeta pasa, yo tengo entendido, a través de gobernación, y por qué no se utilizó el tema de comunicar a las comunidades diciendo que ahí era el momento para que nosotros podríamos haber hecho algo todavía, aún? Nosotros fuimos, siendo que hay todos los meses una mesa de diálogo aquí, la mesa provincial que se hace, y hasta ahora último hemos sabido cuando sale después de publicación, publicado ya en el diario después de los 40 y tantos días que han pasado. Ahora nos quedan, ¿cuánto? 3 semanas para poder hacer las solicitudes. Entonces esa es mi inquietud mía. ¿Por qué hasta ahora? Y hasta ahora me acabo de enterar también que el río de la comunidad, Huachalasquena, que está allá en Caleta Milagro, también hay una solicitud. Y también por un particular. Entonces, si tenemos todos los meses aquí una mesa de diálogo para informar y para ver lo que está pasando y te van a ser afectadas las comunidades, lo mínimo que tendría que presentarse aquí es decir, mira, a notificarnos personalmente a las comunidades que somos afectadas. Eso no me quería decir. Gracias. Yo le respondo, señora, porque no es función de la gobernación es un mero buzón de la DGA en el cual recibe los derechos de agua. Es por eso que a raíz de esto hemos querido implementar en la gobernación junto a la CONADI que cada 15 días se vean los derechos de agua. Yo no conozco todos los lugares de la provincia para decir esto es CONADI, esto no es CONADI. Es por eso que el organismo, quien se va a encargar cada 15 días de ver cuáles son los derechos de agua, dónde se están pidiendo y avisar a las comunidades, va a ser la CONADI. Bueno, todos los Penny y la buena aquí me conocen y saben que fui uno de los dirigentes que luchamos por recuperar las tierras. Pero yo le digo, Penny, ahora tenemos que luchar para recuperar el territorio. Porque de esa forma vamos a ser dueños de las aguas nosotros. Nosotros vamos a ser dueños de los ríos, de las montañas y de todos los recursos económicos que hay en este territorio mapuche. Entonces, yo le doy ese mensaje a mis Penny, a mis doncos. Porque cuando recuperamos la tierra, no nos imagináis que después de llegar a estos sinvergüenzas a escribir las aguas en nombre de él. O sea, apartan, es como que a mí me entreguen mi cuerpo y me ocupen la sangre. ¿Me entienden? Entonces, yo le digo a los Penny que tenemos que recuperar el territorio mapuche. Cuando tengamos el territorio mapuche, nosotros, estas leyes nos van a estar sobrando. Porque estas leyes son de los Wincas, es del Estado chileno, y lo único que ha hecho es entrampar el desarrollo de nosotros. Y cada vez hacernos problemas. Eso es lo que hace la ley chilena. El Estado chileno con nosotros. Ahora la ley indígena, esta ley, famosa ley indígena, no es ley de nosotros, es ley del Estado chileno para trabajar con nosotros. Y es por eso que tiene muchas falencias. Nosotros como pueblo tenemos nuestras propias leyes. Y aquí, en 1793, se separaron a los caciques y le entregaron a los españoles cierta porción de tierra y el resto de tierras de nosotros. Así que vamos a tener que nosotros separar nuestros derechos. Y yo le digo a un Penny, déjenlo que los Wincas entiendan su agua, no se preocupen. Pero cuando lleguen, no lo dejen de entrar, porque ustedes son dueños de las tierras, son dueños de los caminos. ¿Ah? No lo dejen de entrar simplemente. Los piquetes policiales los suprimen. Ahí utilizaremos la fuerza del pueblo mapuche, porque también tenemos fuerza. No estamos armados, pero tenemos fuerza. El pueblo mapuche también tiene fuerza. Así como Chile tiene la fuerza armada, nosotros también tenemos fuerza propia. El pueblo mapuche tiene su fuerza. Y de esa fuerza es que se ajusta el Estado chileno, la fuerza de nosotros, la fuerza del pueblo mapuche. Así que yo entiendo perfectamente todo lo que me está explicando ahí el señor que está en la pizarra electrónica. Yo lo entiendo perfectamente. Pero yo quiero que una vez por todas los del Estado chileno nos entiendan a nosotros. Que en vez que ustedes estén dando explicaciones a nosotros deberíamos dar explicaciones a ustedes. Nosotros deberíamos entregar nuestro punto de pensamiento, nuestras leyes, nuestras costumbres. Entonces, aquí venimos al revés nosotros, venimos poco menos como niños chicos sentando a que nos den clases, a aprender cómo trabajan ustedes. ¿Y por qué no se sientan un día y aprenden cómo trabajamos nosotros? ¿Qué es lo que pensamos nosotros? ¿Cómo hemos vivido? ¿Cómo hemos defendido nuestra tierra hasta la fecha? Entonces, eso es lo que tiene que ocurrir aquí, de aquí para adelante.
Además, la ley indígena decía y dice que para cualquier cosa que tenga que ver con las comunidades, tiene que ser consultado a los caciques y los dirigentes de las comunidades. Para cualquier cosa que afecte a una comunidad, o a varias comunidades, o a un territorio como la costa, que es netamente mapuche, tiene que ser consultado a los caciques. Ahora la ley indígena, el artículo 61 dice: se respeta a los caciques y su ámbito territorial, pero sin embargo los caciques son monopintados para el Estado chileno o para los particulares. ¿Ah? Solamente son para la foto, para el decorativo. Yo de repente he visto aquí al cacique mayor sentado con el gobernador en los actos públicos. Bueno, pero así respetémoslo, consultémosle. ¿Qué opina de estas inscripciones de agua? Porque aunque haya muchos papeles, muchos documentos de derechos de agua por los particulares, por los huincas, no tenemos nuestras propias leyes. Eso le digo a mis peñas, a mis loncos y a los dirigentes de cada comunidad. Déjenlo. Pero sin embargo, seguiremos defendiendo lo que es de nosotros, lo que es nuestro.